En lo alto de Granada, dominando la ciudad y vigilando las montañas de Sierra Nevada, se alza un palacio que parece salido de un sueño, o de una pesadilla. La Alhambra, joya del arte islámico, ha sido testigo de reinos que nacen y caen, de guerras, traiciones y secretos que aún resuenan en sus muros. Dicen que sus jardines esconden lamentos, que en sus pasillos se escuchan pasos de reyes muertos, y que bajo sus cimientos aún habitan sombras que desafían al tiempo. Para algunos, es simplemente un monumento histórico, para otros, es un castillo maldito que, a pesar de los siglos, sigue vivo. En esta historia, te adentrarás en las leyendas más oscuras de la Alhambra, los susurros de princesas condenadas, los fantasmas de guerreros derrotados, y los secretos ocultos que ni el paso de los siglos ha podido borrar. Antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este video? ¿Te atreverías a caminar solo por la Alhambra en la medianoche? La historia de la Alhambra comienza mucho antes de que sus muros rojos se levantaran contra el horizonte de Granada. Para entender el origen de su misterio, hay que retroceder al siglo XIII, cuando el emir Muhammadi, conocido como Al-Ahmar, decidió construir una fortaleza que fuera al mismo tiempo palacio, ciudad y símbolo eterno de su poder. Desde el principio, la Alhambra no fue solo piedra y cal, sino un proyecto casi espiritual, como si cada ladrillo estuviera cargado de una intención que iba más allá de lo terrenal. Cuentan las crónicas que el propio Al-Ahmar soñó con un palacio que resistiera el paso de los siglos, pero también con un lugar donde el alma encontrara refugio, y aunque sus arquitectos lograron levantar un recinto imponente, lleno de patios geométricos y torres que tocaban el cielo, también dejaron en sus muros huellas de símbolos enigmáticos. Algunos dicen que eran simples adornos árabes, pero otros aseguran que escondían mensajes secretos, invocaciones de protección y fórmulas místicas para que la Alhambra no cayera jamás en el olvido. La primera maldición asociada al castillo nació casi al mismo tiempo que sus cimientos. Según la leyenda, durante la construcción se produjo un derrumbe que sepultó a varios obreros. Sus cuerpos nunca fueron recuperados, y los supervivientes decían escuchar, al caer la noche, los lamentos de sus compañeros atrapados bajo la piedra. Desde entonces, los vigilantes comenzaron a notar sombras que se deslizaban por los corredores en construcción, figuras que desaparecían cuando se les llamaba por su nombre. Algunos se negaban a seguir trabajando después del ocaso, convencidos de que la Alhambra había cobrado vida y exigía tributos de sangre para poder alzarse. Con el tiempo, la fortaleza se transformó en un símbolo del poder nazarí. Reyes y guerreros recorrieron sus patios, dejaron su huella en inscripciones y poemas tallados en las paredes, celebraron victorias y lloraron derrotas. Pero junto a la grandeza, la Alhambra acumulaba también tragedias. Se habla de asesinatos en la penumbra de sus torres, de concubinas envenenadas por celos, de hermanos enfrentados que terminaron sus días bajo las dagas del palacio. Cada acto de violencia parecía quedar impregnado en los muros, como si la Alhambra absorbiera no solo las luces del reino, sino también sus sombras más oscuras. Uno de los episodios más inquietantes se relaciona con el famoso Patio de los Leones. A primera vista, es un lugar de serenidad, una fuente central rodeada de 12 leones de mármol que parecen vigilar el agua. Sin embargo, los guías antiguos contaban que, durante algunas noches, las estatuas cobraban vida. Se decía que los leones movían sus cabezas y que sus ojos brillaban como brasas encendidas. Algunos soldados juraban haber visto cómo el agua dejaba de fluir, reemplazada por un líquido oscuro que parecía sangre. Nadie pudo probarlo jamás, pero las historias se transmitieron de generación en generación, alimentando la idea de que la Alhambra estaba protegida por guardianes de otro mundo. Otra de las leyendas más repetidas es la de las princesas encantadas. Se cuenta que 3 hijas de un rey nazarí fueron encerradas en lo más alto de la torre por haber traicionado a su padre. Sus lamentos podían escucharse en las noches más silenciosas, cuando el viento soplaba entre las murallas. Algunos visitantes aseguran que, todavía hoy, se perciben voces femeninas que susurran palabras incomprensibles cerca de las torres más antiguas.
Hay quienes creen que las princesas nunca abandonaron realmente la Alhambra, que sus espíritus quedaron atrapados entre la piedra y el tiempo, condenados a vagar eternamente como castigo por su desobediencia. La llegada de los reyes católicos a Granada en 1492 marcó el inicio de una nueva etapa para la Alhambra. La fortaleza cambió de manos, pero no perdió su carácter enigmático. Se dice que Isabel la Católica, al recorrer por primera vez los pasillos del palacio, comentó a su séquito que la casa parecía habitada por fantasmas del pasado. De hecho, algunos miembros de su corte se negaron a dormir en ciertas estancias, alegando que escuchaban golpes en las paredes y pasos invisibles durante la noche. Aunque la historia oficial habla de la Alhambra como símbolo de la victoria cristiana, en la intimidad muchos temían que la fortaleza escondiera fuerzas que no comprendían. Con los siglos, la Alhambra fue abandonada en parte y cayó en deterioro. Sin embargo, incluso en su ruina, la gente del pueblo seguía considerándola un lugar maldito. Se decía que nadie que intentara profanar sus muros salía indemne. Existen relatos de ladrones que entraron en busca de tesoros ocultos y nunca regresaron, como si las mismas paredes hubieran decidido tragárselos. Otros cuentan que en las noches de luna llena se veían luces danzando entre las torres, destellos que no provenían de antorchas ni de hogueras, sino de algo mucho más inexplicable. En el siglo XIX, cuando viajeros románticos redescubrieron la Alhambra y comenzaron a escribir sobre su belleza, también rescataron las historias de terror que la rodeaban. Washington Irving, en sus cuentos de la Alhambra, recogió varias de estas leyendas, dándoles vida para siempre. Pero incluso él, fascinado por el lugar, confesó haber sentido escalofríos al recorrer los pasillos vacíos de noche, convencido de que no estaba solo. Uno de los relatos más perturbadores surgió de esa época, la leyenda del soldado encantado. Según los habitantes locales, en una de las salas subterráneas vivía un caballero dormido, encantado por un hechizo antiguo. Decían que despertaría cuando Granada volviera a necesitarlo, y que mientras tanto su espíritu vagaba por el palacio. Varios visitantes aseguraron haberlo visto, un hombre con armadura antigua, caminando en silencio por los pasillos antes de desvanecerse en el aire. Así, entre historia y mito, la Alhambra fue consolidando su reputación como un castillo maldito, un lugar donde la grandeza y la tragedia se mezclan, donde lo visible y lo invisible conviven en un mismo espacio. Cada piedra parece tener memoria, cada arco parece custodiar un secreto, y cada sombra parece tener vida propia. Con el paso de los siglos, el misterio no hizo más que crecer. Y aunque hoy miles de turistas recorren sus patios a plena luz del día, cuando el sol se oculta y la Alhambra queda envuelta en silencio, el ambiente cambia. Muchos aseguran que el aire se vuelve más denso, que los pasos resuenan aunque no haya nadie, que los muros susurran en lenguas olvidadas. Es entonces cuando la verdadera esencia del castillo se revela, no es solo un monumento histórico, sino un guardián de secretos, un lugar donde el tiempo se detuvo y donde los ecos del pasado siguen vivos. Con el paso del tiempo, la Alhambra dejó de ser únicamente una fortaleza y se convirtió en un escenario de relatos ocultos que circulaban entre sus guardianes, visitantes y habitantes cercanos. Cada época añadió nuevas capas de misterio, como si el castillo se alimentara de las historias que lo rodeaban. En este capítulo nos adentramos en algunos de los sucesos más enigmáticos que reforzaron la fama de la Alhambra como un lugar donde lo real y lo sobrenatural se confunden. Uno de los relatos más inquietantes tiene que ver con el Salón de los Abencerrajes. La tradición cuenta que en esa sala fueron ejecutados, por orden de un sultán celoso, 36 caballeros de la poderosa familia Abencerraje. El crimen fue cometido en secreto, pero la sangre de aquellos hombres se dice que manchó para siempre la fuente que aún se conserva en el centro del salón. Aunque los restauradores insisten en que las manchas rojizas son simples rastros de hierro en el mármol, los granadinos sostienen que se trata de la sangre de los Abencerrajes, que vuelve a aparecer una y otra vez como recordatorio eterno de la traición y el asesinato. Los visitantes aseguran que en ciertas noches, al iluminar la fuente con la luz de la luna, las manchas se intensifican hasta parecer que el agua corre teñida de rojo.
Otro de los espacios cargados de misterio es el mirador del Lindaraja, desde donde las princesas y damas de la corte contemplaban los jardines. Se dice que una de ellas, llamada Zoraida, se enamoró de un caballero cristiano prisionero en la Alhambra. Su historia fue imposible, marcada por la traición y la tragedia. Cuando intentaron escapar juntos, fueron descubiertos y Zoraida desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, quienes caminan por el mirador al atardecer dicen escuchar un suspiro femenino, acompañado de un aroma floral que no proviene de los jardines. Muchos aseguran que es el espíritu de Zoraida, que sigue esperando el regreso de su amado, vagando en un ciclo eterno de amor imposible. El Palacio de Comares guarda también su propio enigma. Allí se encuentra el Salón de los Embajadores, un lugar destinado a recibir a dignatarios y reyes extranjeros. Las crónicas cuentan que en este salón Boabdil, el último rey nazarí, pasó su última noche antes de rendirse a los reyes católicos en 1492. Esa noche, atormentado por el peso de su destino, habría implorado a las estrellas que le concedieran una salida para salvar su reino. Cuando el amanecer llegó, entregó las llaves de Granada, pero su espíritu nunca abandonó el lugar. Algunos visitantes aseguran que, al quedarse solos en el salón, sienten una presencia invisible a sus espaldas, como si alguien los observara con tristeza. Otros cuentan haber visto una figura vestida con túnicas antiguas mirando fijamente hacia las estrellas a través de las celosías, antes de desaparecer en el aire. Pero quizá uno de los relatos más perturbadores de la Alhambra sea el de los túneles secretos. Bajo la fortaleza se esconden pasadizos que conectaban con el río Darro y con otros puntos estratégicos de Granada. Aunque muchos fueron tapiados con los siglos, todavía circulan rumores de galerías ocultas que nunca han sido descubiertas. Se cuenta que en esas profundidades algunos exploradores se han perdido para siempre. Los vecinos hablan de sonidos metálicos que emergen de la tierra, como pasos arrastrados o cadenas que se arrastran bajo el suelo. Un antiguo guardián de la Alhambra juraba que, en una de sus rondas nocturnas, escuchó golpes provenientes del subsuelo. Al acercarse a una vieja entrada de túnel, escuchó claramente una voz que lo llamaba por su nombre. Horrorizado, huyó sin mirar atrás y nunca más volvió a acercarse a esa zona del castillo. En el patio de la acequia, rodeado de agua y vegetación, existe otra historia que mezcla lo bello con lo siniestro. Allí, en tiempos antiguos, una doncella cristiana fue escondida por un príncipe musulmán que se había enamorado de ella. Se dice que durante semanas logró mantenerla en secreto, hasta que la traición de un sirviente reveló la verdad. La doncella fue condenada a desaparecer y su memoria borrada de la corte. Sin embargo, los visitantes nocturnos aseguran ver en ocasiones la silueta de una mujer vestida de blanco reflejada en las aguas del canal central, una figura que desaparece apenas alguien intenta acercarse. El misterio de la Alhambra no solo se limita a apariciones, sino también a símbolos ocultos en su arquitectura. En las paredes abundan inscripciones en árabe que, más allá de los poemas y frases religiosas, algunos expertos consideran fórmulas mágicas de protección. Se dice que la disposición de los mosaicos y las estrellas talladas en los techos no solo tenían una función decorativa, sino que seguían patrones astrológicos destinados a canalizar energías cósmicas. Algunos investigadores modernos han llegado a sugerir que la Alhambra fue diseñada como un gigantesco talismán, un amuleto contra el tiempo y el olvido. Esta teoría explicaría por qué, a pesar de guerras, terremotos y siglos de abandono, el castillo sigue en pie desafiando la historia. Las historias se multiplican entre quienes han tenido la oportunidad de pasar una noche dentro de la Alhambra. Un antiguo vigilante relató que, en una madrugada de invierno, mientras recorría el Palacio de los Leones, escuchó pasos claros detrás de él. Al girarse, no vio a nadie, pero los pasos continuaron hasta que una sombra se desvaneció frente a sus ojos. Otro trabajador contó que, en más de una ocasión, escuchó sonidos de fiesta, música, risas y voces provenientes de las salas vacías. Al entrar, solo encontró silencio y eco. Lo más perturbador es que todos coincidían en la misma descripción:
Los sonidos parecían provenir de otra época, como si la Alhambra guardara memorias vivas de sus antiguos habitantes. Incluso en tiempos modernos, los fenómenos inexplicables no han cesado. En 1986, un grupo de restauradores que trabajaba en la Torre de Comares reportó haber visto una figura oscura atravesar una pared y desaparecer en el aire. Ninguno quiso hablar públicamente del tema, pero el rumor se extendió rápidamente. En años recientes, algunos turistas han captado en fotografías y videos siluetas extrañas en los reflejos de las fuentes o figuras que aparecen en ventanas vacías. Muchos lo atribuyen a ilusiones ópticas, pero otros sostienen que es una prueba más de que la Alhambra sigue habitada por presencias invisibles. Todo esto alimenta una idea aterradora, la de que la Alhambra no es solo un monumento, sino un ser vivo. Un castillo que respira a través de sus pasillos, que observa a quienes lo visitan y que guarda celosamente sus secretos. Un lugar donde el tiempo parece suspenderse, donde el pasado nunca muere y donde las voces de quienes vivieron, amaron y murieron entre sus muros siguen resonando, desafiando a los siglos. Con el paso de los siglos, la Alhambra fue testigo no solo de reyes, intrigas y batallas, sino también de desapariciones inexplicables que hasta hoy permanecen en el misterio. Historias de viajeros que entraron en el palacio y jamás regresaron, de guardias que abandonaron su puesto aterrados, y de sombras que parecen moverse por voluntad propia. Estas leyendas forman parte de un tejido oscuro que ha convertido a la Alhambra en uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Uno de los relatos más inquietantes tiene como escenario el Patio de los Leones, quizá el espacio más reconocido del conjunto. Según se cuenta, a mediados del siglo XVII, un joven noble de Granada visitó la Alhambra con la intención de estudiar sus inscripciones y dejar testimonio escrito. Pasó varias noches recorriendo las salas, tomando notas a la luz de una vela. En su diario, describió haber escuchado música lejana en repetidas ocasiones, proveniente de los corredores vacíos. Una noche, siguiendo esos sonidos, se internó en el patio. Un sirviente que lo acompañaba aseguró que el noble se detuvo en seco, como si viera algo que lo paralizaba. El muchacho soltó la vela, susurró unas palabras incomprensibles y salió corriendo. Nadie lo volvió a ver. El sirviente juró que, justo antes de desaparecer, el noble había extendido la mano como si alguien invisible lo tomara y lo arrastrara hacia la oscuridad. Otra historia habla de la Torre de la Vela, uno de los puntos más altos de la fortaleza. Durante siglos, esa torre fue utilizada como punto de vigilancia. Sin embargo, los guardias que pasaban la noche allí solían reportar fenómenos extraños, golpes en las paredes, voces que repetían sus nombres y un frío glacial que descendía de repente, incluso en pleno verano. En el año 1801, un soldado escribió en una carta que jamás olvidaría la experiencia vivida en esa torre. Relató que, en la medianoche, escuchó el repicar de una campana que hacía años estaba rota y que nadie podía tocar. Al mirar hacia la cuerda, vio que se movía sola, como empujada por manos invisibles. Desde esa noche, el soldado abandonó el ejército y se negó a volver a pisar Granada. Pero la historia más escalofriante se relaciona con los subterráneos de la Alhambra. En el siglo XIX, un grupo de buscadores de tesoros decidió explorar los pasadizos ocultos, convencidos de que allí se escondían riquezas nazaríes nunca descubiertas. Según documentos de la época, 5 hombres entraron por un acceso cercano al río Darro. Pasaron horas sin regresar, hasta que los vecinos dieron la voz de alarma. Solo 2 de ellos reaparecieron, pálidos y aterrados. No pudieron explicar qué había ocurrido. Apenas repetían que algo los había perseguido en la oscuridad. Decían haber escuchado pasos, respiraciones y un murmullo gutural que se acercaba cada vez más. Los otros 3 hombres nunca fueron encontrados. Desde entonces, los granadinos creen que los túneles están protegidos por guardianes invisibles que castigan a quienes buscan profanar los secretos del castillo. No solo los subterráneos guardan enigmas. En el Salón de los Reyes, cuyas bóvedas muestran representaciones caballerescas, se dice que en ciertas noches los personajes pintados parecen moverse.
Algunos visitantes aseguran haber visto cómo los ojos de las figuras los seguían, como si cobraran vida para vigilar a quienes entraban. Un viajero francés del siglo XIX relató que, al pasar varias horas en el salón, escuchó voces que discutían en árabe antiguo. No comprendía las palabras, pero estaba convencido de que provenían de las pinturas. Cuando intentó salir, la puerta estaba cerrada, aunque por la mañana los guardias aseguraron que nunca había sido trancada. El Generalife, con sus jardines y fuentes, también tiene fama de estar habitado por presencias extrañas. Allí se cuenta la historia de una doncella que se quitó la vida arrojándose a una de las albercas después de que su amado fuera ejecutado por traición. Desde entonces, los jardineros dicen escuchar llantos suaves al amanecer, y algunos turistas han visto a una joven vestida con ropas antiguas caminar entre los cipreses. Lo más perturbador es que, según los testigos, la joven parece flotar unos centímetros sobre el suelo y desaparece al llegar al agua. Con la llegada del romanticismo, muchos escritores europeos quedaron fascinados por la Alhambra y recogieron testimonios de estos fenómenos. Washington Irving, quien vivió en el castillo durante meses y escribió sus célebres cuentos de la Alhambra, dejó entrever en algunos pasajes que escuchó sonidos extraños en las noches. Aunque nunca habló directamente de fantasmas, sus relatos reflejan una atmósfera en la que lo sobrenatural estaba siempre presente. Otros viajeros fueron más explícitos. Algunos aseguraban haber visto luces danzando en los patios vacíos, figuras encapuchadas cruzando los corredores o escuchar rezos que se mezclaban con el viento. La modernidad no ha apagado estas historias. En pleno siglo XX, los guardias de la Alhambra siguieron reportando sucesos inquietantes. Uno de ellos afirmó que, mientras recorría el patio de los Arrayanes, escuchó claramente el sonido de un laúd proveniente de una sala cerrada. Al abrir la puerta, encontró el salón vacío, pero la música continuó hasta desvanecerse. En otra ocasión, un grupo de estudiantes en visita nocturna relató que una de sus compañeras se quedó paralizada frente a un muro, asegurando que veía a un hombre con armadura que le bloqueaba el paso. Nadie más vio nada, pero la joven sufrió una crisis nerviosa y nunca quiso volver a hablar del tema. Todos estos relatos alimentan la idea de que la Alhambra no es solo un palacio, sino un portal entre mundos, un espacio donde la memoria de quienes vivieron allí sigue activa, repitiéndose una y otra vez como una cinta sin fin. Los fantasmas de reyes derrotados, de princesas condenadas y de soldados traicionados parecen seguir recorriendo los pasillos, como si el castillo se negara a olvidar. La Alhambra desafía al tiempo porque sus historias no han terminado, siguen vivas, esperando a quien se atreva a escuchar. Conforme el tiempo avanza, la Alhambra no pierde su aura de misterio, sino que la intensifica. Es como si cada visitante, cada guardián y cada explorador dejara un eco más dentro de sus muros, contribuyendo a que la fortaleza siga viva, alimentada por la memoria colectiva. El cuarto capítulo de nuestra historia se adentra en los testimonios más perturbadores y en las teorías que intentan explicar lo inexplicable, que es lo que hace que la Alhambra resista al tiempo y permanezca como un lugar de poder, belleza y maldición. Uno de los relatos más desconcertantes lo protagonizó una restauradora en los años 90. Ella trabajaba en la minuciosa limpieza de los mosaicos del Palacio de Comares, cuando comenzó a escuchar lo que describió como un murmullo constante detrás de ella. Al girarse, no había nadie. El sonido se repetía cada tarde, siempre en la misma sala, siempre en el mismo rincón. Al principio creyó que era el viento atravesando las celosías, pero pronto se dio cuenta de que aquello tenía ritmo, cadencia, como una oración susurrada en árabe antiguo. Años después, confesó que había abandonado el proyecto sin explicación oficial, convencida de que algo invisible la observaba y recitaba oraciones para mantenerla alejada. El personal de seguridad moderno también acumula anécdotas que parecen sacadas de otro siglo. Un vigilante relató que, en una ronda nocturna por la Torre de las Infantas, escuchó a unas niñas riendo y corriendo por las escaleras. Subió inmediatamente para verificar, pero al llegar encontró la torre completamente vacía. Aquella misma noche, revisando el registro histórico,
descubrió que la torre llevaba ese nombre precisamente por una leyenda. 3 princesas fueron encerradas allí por desobedecer a su padre y nunca más salieron con vida. Desde entonces, los vigilantes evitan permanecer mucho tiempo en esa zona después de la medianoche. Los turistas tampoco se libran de experiencias extrañas. En 2011, una pareja de visitantes mexicanos reportó haber visto en el patio de los Leones a un grupo de personas vestidos con trajes medievales, caminando lentamente y murmurando entre ellos. Creyeron que se trataba de una recreación histórica organizada por el monumento, pero al preguntar a los guías se les informó que no había ninguna actividad especial ese día. Lo más inquietante fue que, al revisar las fotografías que habían tomado, las figuras no aparecían en las imágenes. Solo ellos habían sido testigos de aquel desfile espectral. El misterio se amplifica con los relatos de los habitantes de Granada. Muchos aseguran que, en noches despejadas, la Alhambra emite luces que parecen surgir de sus torres, como si el palacio respirara energía propia. Algunos lo atribuyen a simples reflejos de la luna, pero otros creen que se trata de un fenómeno ligado a la arquitectura sagrada. Según esta teoría, la Alhambra fue diseñada no solo como fortaleza y residencia, sino como un gigantesco dispositivo espiritual. Los estudiosos de lo esotérico sostienen que los patrones geométricos, las estrellas talladas y las inscripciones árabes crean una vibración que conecta el lugar con dimensiones invisibles. Si esto es cierto, la Alhambra no sería solo un castillo maldito, sería un portal vivo, un punto de unión entre el mundo terrenal y el espiritual. Las desapariciones misteriosas continúan alimentando la leyenda. En 1972, un fotógrafo inglés que trabajaba en un proyecto documental desapareció tras entrar solo en los pasillos del Palacio de Carlos V. Sus pertenencias fueron encontradas en una esquina: cámara, trípode y cuaderno de notas. No había señales de lucha ni rastro alguno de su salida. La policía nunca logró resolver el caso, y hasta hoy se desconoce qué ocurrió con él. En Granada se dice que la Alhambra lo reclamó, que se convirtió en parte de su historia como tantos otros antes. En el siglo XXI, la tecnología no ha servido para desmentir los mitos, al contrario, los ha multiplicado. Decenas de videos circulan en Internet mostrando supuestas apariciones en las salas del palacio, sombras que cruzan los corredores, voces que se cuelan en las grabaciones y figuras difusas reflejadas en las fuentes. Aunque los escépticos aseguran que se trata de montajes o ilusiones ópticas, lo cierto es que miles de personas que visitan el lugar coinciden en describir la misma sensación, una mezcla de fascinación y miedo, como si alguien o algo caminara junto a ellos. Los investigadores paranormales han realizado sesiones de grabación en el interior de la Alhambra. En una de ellas, lograron captar lo que parecía ser una voz femenina repitiendo el nombre Aixa, que corresponde a la madre de Boabdil, el último rey nazarí. En otra grabación, se escucharon golpes metálicos seguidos de un sollozo masculino. Aunque los registros no son concluyentes, los propios técnicos reconocieron que no había fuentes de sonido cercanas que pudieran explicarlos. En los archivos locales también hay testimonios de monjes y sacerdotes que participaron en ritos de exorcismo en la Alhambra durante el siglo XVI, cuando el palacio pasó a manos cristianas. Se cuenta que varios de ellos afirmaban sentir una fuerza oscura que se resistía a su presencia, como si el lugar rechazara cualquier intento de purificación. Incluso se mencionan símbolos tallados en las paredes, ocultos entre los arabescos, que algunos interpretan como marcas de protección contra espíritus malignos. Estos símbolos, sin embargo, siguen siendo objeto de debate entre historiadores y expertos en arte islámico. La leyenda más perturbadora de todas es la del Rey de las Sombras, un espectro que supuestamente aparece en la Alhambra cada vez que Granada se enfrenta a un destino trágico. La primera vez que se habló de él fue en los años previos a la caída del reino nazarí, cuando varios habitantes aseguraron ver a una figura alta, encapuchada, que caminaba lentamente por los muros exteriores del castillo. En 1808, durante la invasión napoleónica, soldados franceses describieron haber visto al mismo espectro,
que parecía observarlos desde las torres antes de desaparecer. En la Guerra Civil Española, algunos milicianos dijeron que lo vieron de nuevo, de pie en lo alto de la Torre de la Vela, como anunciando la tragedia que se avecinaba. Nadie sabe quién o qué es, pero la figura sigue formando parte del imaginario colectivo de Granada. Las teorías modernas no han logrado resolver el enigma de la Alhambra. Algunos sostienen que los fenómenos se deben a la sugestión de los visitantes, atrapados por la belleza y la historia del lugar. Otros creen que las construcciones antiguas, con sus pasadizos y estructuras ocultas, generan efectos acústicos y visuales que confunden a la mente. Pero también hay quienes insisten en que el palacio guarda un secreto más profundo, ligado a la espiritualidad y al poder de la geometría sagrada. Según esta visión, la Alhambra no es solo un testigo de la historia, es un guardián eterno, un organismo vivo que protege su memoria y castiga a quienes intentan profanarla. Cada piedra de la Alhambra parece contar una historia, cada fuente murmura un secreto, cada sombra oculta un recuerdo. La belleza del castillo es innegable, pero también lo es su oscuridad, porque detrás de los arcos y los mosaicos, detrás de los jardines y las torres, se esconde una presencia que nadie ha podido explicar del todo, una presencia que desafía al tiempo, que se alimenta de la curiosidad humana, y que, quizás, seguirá viva mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. La Alhambra es, al mismo tiempo, un símbolo de esplendor y una advertencia, una prueba de lo que el ser humano puede crear, pero también de lo que puede quedar atrapado para siempre entre las paredes de piedra, un castillo maldito que resiste los siglos, que observa en silencio y que nos recuerda que, en ocasiones, la historia y la leyenda son la misma cosa. La Alhambra sigue en pie, majestuosa, brillante bajo el sol andaluz, envuelta en el murmullo de los turistas que recorren sus patios y salas. Para muchos es solo un monumento, un vestigio de la grandeza musulmana en España, pero quienes escuchan con atención, quienes dejan que el silencio de la noche se pose sobre sus muros, saben que la Alhambra es mucho más que piedra, mármol y agua, es memoria viva, es herida abierta. Es un castillo maldito que ha sobrevivido a siglos de guerras, conquistas y abandono, desafiando no solo al tiempo, sino también a quienes intentaron borrar su alma. Cada rincón de la Alhambra respira historias imposibles de separar de sus leyendas. El eco de los caballeros abencerrajes degollados sigue vibrando en la fuente de mármol. Los suspiros de princesas condenadas flotan entre las celosías, esperando un amor que nunca regresa. Las sombras de soldados, artesanos y sirvientes se mezclan con las de turistas modernos, recordándonos que el pasado no ha muerto, y es que la verdadera maldición de la Alhambra no está en sus fantasmas, ni en las apariciones, ni en las voces que se escuchan en la oscuridad. Su maldición es permanecer para siempre, intacta, como si se negara a envejecer. Otros castillos cayeron, fueron arrasados o convertidos en ruinas. La Alhambra, en cambio, resiste, como si un pacto secreto la protegiera, como si fuerzas invisibles se aseguraran de que nunca desaparezca. Quizás ese pacto lo sellaron los reyes nazaríes al grabar versos en sus muros, implorando eternidad. Quizás lo firmaron los espíritus de quienes murieron entre traiciones y guerras, decididos a quedarse para siempre en las salas que los vieron sufrir. O tal vez fue la propia tierra de Granada la que eligió mantener en pie a su guardiana, uniendo la belleza y el dolor en una sola fortaleza inmortal. Hoy, millones de visitantes cruzan sus puertas cada año, caminan por el Patio de los Leones, recorren el Generalife, suben a las torres y contemplan la ciudad desde lo alto. La mayoría solo ve un monumento hermoso, una joya arquitectónica que deslumbra por su perfección. Pero, de vez en cuando, alguien escucha un murmullo sin origen, siente un roce en el hombro o ve una figura que desaparece al girar la cabeza, y entonces comprende lo que los granadinos saben desde hace siglos, que la Alhambra está viva. Los científicos podrán hablar de ilusiones acústicas, de corrientes de aire, de fenómenos ópticos. Los escépticos dirán que no hay fantasmas, que todos son invenciones turísticas, pero los muros de la Alhambra guardan más de lo que la lógica puede explicar. ¿Cómo justificar las desapariciones,
las voces grabadas, los relatos coincidentes de personas que nunca se conocieron. ¿Cómo negar que, al caer la noche, la fortaleza parece transformarse en un escenario donde el pasado regresa? Tal vez no se trate de fantasmas en el sentido tradicional. Quizás la Alhambra es un espejo del tiempo, un lugar donde las emociones más intensas quedaron atrapadas y se repiten sin cesar. Cada lágrima derramada, cada grito de guerra, cada suspiro de amor imposible sigue flotando en el aire, visible solo para quienes se atreven a mirar más allá de la belleza, porque esa es la verdadera dualidad de la Alhambra. Su perfección estética esconde una oscuridad insondable. La misma agua que refleja jardines y estrellas también refleja rostros que ya no pertenecen a este mundo. Las mismas paredes que recitan poesía también esconden plegarias desesperadas. Los mismos muros que brillan bajo el sol se tornan amenazantes bajo la luna. Quizás esa sea la razón por la que tantos sienten fascinación y miedo a la vez, porque la Alhambra no solo es un lugar, es una experiencia, es entrar en contacto con lo eterno, con lo que se niega a morir, y no todos están preparados para sentir ese peso sobre los hombros. Algunos dicen que la Alhambra guarda un secreto aún no revelado, que bajo sus cimientos existe una cámara sellada donde se conserva el verdadero tesoro nazarí, protegido por maldiciones antiguas. Otros aseguran que los patrones geométricos de sus salas son en realidad un mapa estelar, una guía hacia dimensiones ocultas. Nadie lo sabe con certeza, pero todos coinciden en lo mismo: si hay un castillo en el mundo capaz de desafiar al tiempo, ese es la Alhambra. Y mientras los siglos sigan pasando, mientras generaciones enteras nazcan y mueran, la fortaleza seguirá allí, observando en silencio, porque la Alhambra no pertenece solo al pasado ni al presente, pertenece a la eternidad. Así, el viajero que sube a la colina de la Sabica y contempla la silueta del palacio al atardecer, comprende que no está mirando simplemente un monumento, está mirando un enigma, un pacto, una advertencia. La belleza de la Alhambra es hipnótica, pero su oscuridad es infinita. Quizás, en el fondo, esa sea la mayor enseñanza del castillo, que no hay historia sin sombra, ni grandeza sin tragedia, que la gloria de los hombres siempre lleva consigo la huella de la pérdida, y que algunos lugares, como la Alhambra, están destinados a recordárnoslo para siempre. Así termina nuestra travesía por el castillo maldito que desafió a los siglos. Pero cuidado, si alguna vez lo visitas, si caminas solo por sus patios en la medianoche, no olvides que cada paso resuena en compañía de quienes aún permanecen allí. Y si escuchas tu nombre susurrado en la oscuridad, recuerda que ya fuiste advertido: en la Alhambra, el tiempo nunca pasa realmente, y las sombras nunca descansan.